o sea, al menos con propiedad. ¿De qué manera, este, de qué manera podríamos aplicar? ¿Ya? Ok. Cuando hablamos del masaje, a ver, un ratito. Ya. Ok. El masaje se aplica en distintas áreas de la salud, sobre todo aquellas que tienen que ver con la parte del tratamiento musculoesquelético, ¿ya? También a nivel neurológico también. Es decir, que hay distintos tipos de masaje que yo puedo aplicar con un paciente que viene con un dolor, por ejemplo, muscular, articular, etcétera. Y también hay masajes que se usan, por ejemplo, para pacientes que tienen, por ejemplo, pérdida de la sensibilidad. Ajá, así es. Por ejemplo, también se usa en casos de parálisis facial, para rehabilitar la parálisis facial. Usamos técnicas manuales también. Em, y vamos a ver también que en qué otras áreas se aplica el masaje, por ejemplo, en qué áreas de cotidianas de la vida se aplican también los masajes. Bien, ok, vamos a mencionar dos ahora. Básicamente, es muy común usar el masaje en la quiropraxia, por ejemplo. Bien, quienes habla también es profesor de manipulaciones vertebrales o quiropraxia. Una de mis alumnas está ahí sentada, ella también sí, ella también está en, en el curso. Bien, pero, y yo sabemos también que, por ejemplo, los que hacemos también manipulaciones vertebrales, no las hacemos en frío, así, crudo, así, de frente. Las manipulaciones vertebrales o la quiropraxia que se hacen o sea, viene el paciente, me duele aquí, ok, lo evalúas y de frente a la manipulación. Malo. ¿Bien? Según el Manual Internacional de la Quiropraxia, ningún trabajo de manipulación vertebral se hace en frío. ¿Qué quiere decir en frío? Sin preparar muscularmente al paciente. ¿Ya? Sin preparar muscularmente al paciente. ¿Y cómo preparamos muscularmente al paciente? Con lo que vamos a aprender a hacer en estos 2 meses. ¿Bien? Con las técnicas de masajes que vamos a aprender a hacer durante estos 2 meses. ¿Bien? Desde lo más básico hasta lo más avanzado. ¿Bien? Entonces, con todas las herramientas que voy a adquirir en este curso, al menos yo ya tengo mi base para participar, por ejemplo, en una sesión de quiropraxia. ¿No es cierto? Entonces, yo sé ahora que si el paciente tengo que, primero, adecuar su musculatura para mi manipulación vertebral, entonces ya sé que ya tengo herramientas para hacerlo. Bien. Lo mismo, por ejemplo, pasa con la fisioterapia. Lamentablemente, hay especialistas, hay colegas que dicen, no, yo no hago masajes. No, yo no hago masajes. No, yo soy fisioterapeuta, yo no hago masajes. Ya. Entonces yo creo que se equivocaron de profesión, ¿no? Deberían ser o dedicarse a otra cosa de repente. Pero no, fisioterapeuta que no está dispuesto a hacer masajes, no es un profesional completo, no estaría haciendo un tratamiento correcto, porque el masaje tiene base clínica, base científica para usarlo, para usarlo. No es que es algo empírico o que no haya sido estudiado. Bien, en las siguientes clases vamos a dar la bibliografía de los estudios que se han hecho con electromiografías, con pruebas clínicas que avalan el uso del masaje para el tratamiento de problemas musculoesqueléticos, para problemas de dolor y lo que vamos a ir mencionando luego. Hola, adelante, por favor. Bien, entonces, entonces vamos a ver que en conjunto con otras técnicas, con otras herramientas que tengo yo dentro de la fisioterapia, dentro de la manipulación vertebral, el masaje es muy importante y está presente. ¿Bien? Está presente. No puedo yo retirarlo de ahí solamente por un tema de ego personal. ¿Bien? O como si quisiera diferenciarme yo de los masajistas. ¿Bien? Sí. Una consulta. Entonces la masoterapia va de la mano con rehabilitación. Por supuesto. Por supuesto. No puedo decir la mejor forma. Tal cual. Básicamente, el masaje
avala sus bases en ciertos principios. Bien, el primero de ellos, uno de ellos es que el individuo es un organismo completo, es decir, sus partes, aquellas partes que lo integran, están interconectadas e interrelacionadas. Eso lo vamos a detallar luego, pero básicamente vamos a explicarlo un poquito por aquí. El estudio del cuerpo humano se da en... Sí, claro, claro. El estudio, sí. Ajá. No estamos usando el de aquí. El estudio del cuerpo humano, este, si bien es cierto, se ha segmentado para el estudio, no quiere decir que el cuerpo humano funcione por partes. Bien, vamos a ver que dentro de la anatomía, por ejemplo, dividimos al esqueleto en dos partes, ¿no? Un esqueleto axial y un esqueleto apendicular. Cuando hablamos de esqueleto axial, ¿nos estamos refiriendo a qué? Cabeza. No, cabeza y tronco. Y columna, tronco. Y cuando hablamos de esqueleto apendicular, hablamos ya de cinturas, las dos cinturas escapulares, cintura pélvica y sus extremidades. ¿Bien? Para el estudio. Pero ya en el funcionamiento del cuerpo humano no funciona separado, funciona junto. Y basado en este principio podríamos determinar que si un área se afecta, podría afectar intrínsecamente también a otras áreas. Pasa esto con el dolor, por ejemplo, ¿no es cierto? El dolor no siempre es puntual, sino puede ser, por ejemplo, irradiado, referido de otra zona, de otra, de otra área del cuerpo humano. Bien, entonces, el individuo funciona como un todo. Es un organismo, eh, digamos, interrelacionado entre sus partes internas. Bien. Segundo principio, y esto es lo que vamos a manejar básicamente en todas las clases que nos vienen. ¿Ya? Un tejido muscular o el tejido muscular acortado no puede funcionar correctamente. Bien, como vamos a ver músculos, vamos a trabajar sobre músculos, tenemos que conocer sus funciones, cómo funciona, cómo se produce, por ejemplo, una contracción muscular, qué cosa es una parte agonista, una parte antagonista, en qué sentidos van las fibras, qué otras estructuras hay por allí, ¿no es cierto? Y cuándo o cómo determinar cuando un músculo no está funcionando bien, ¿bien? O está corto o en su defecto está muy largo. Vamos a ver, por ejemplo, es común en problemas posturales, por ejemplo, que la persona tenga ciertas cadenas musculares, ciertas partes musculares, segmentos cortos, donde la musculatura se acorta, se contrae y se queda ahí, en permanente contracción. Ha disminuido su longitud. Y por otro lado, hacia el lado contrario, por ejemplo, la musculatura no va a estar corta, sino va a estar distendida, va a estar elongada permanentemente así. Entonces, va a haber ahí una contraposición. En cualquiera de los dos casos, un músculo que no funciona bien es un músculo que va a traer también consecuencias. Un músculo que está permanentemente acortado o elongado, obviamente no va a funcionar bien. Por lo tanto, van a haber signos y síntomas que me van a decir que el problema viene por ahí. ¿Bien? Para eso es importante hacer o determinar cuando una persona tiene algún problema de postura, por ejemplo. Y aunque no vamos quizá entremos muy a profundo en eso, de todas maneras lo vamos a aprender a hacer, porque nos va a servir a nosotros para trabajar con propiedad. ¿Bien? Para trabajar con propiedad. Y el tercer principio que nos determina la masoterapia es que las partes blandas del cuerpo responden al tacto. Hola, ¿cómo estás? Adelante, querido. Responden al tacto, al tacto. Bien. El cuerpo humano, de todos, sin excepción, tiene receptores. Bien. Tenemos receptores que captan estímulos del medio ambiente. Por ejemplo, hay receptores que captan la presión
de otra estructura sobre él, hay receptores que captan la temperatura, el dolor, etcétera. Bien. Entonces, basado en ese principio, yo con mis masajes voy a buscar un efecto fisiológico de respuesta del cuerpo humano. Y el cuerpo me va a responder, no va a quedar ahí en blanco. Cuando ustedes viene el paciente, hacen, miren, me duele por acá, ok, ustedes lo van a abordar, van a darse cuenta que al término de sus sesiones, el paciente va a sentirse mejor. Ya, cuando el masaje es correctamente aplicado y seguimos los, digamos, los pasos, ¿no es cierto?, que hay, nos vamos a dar cuenta que la respuesta del cuerpo de la persona es favorable. Entonces, de por sí eso ya es una gran ayuda y a veces suficiente también. Bien. Y lo ideal sería complementarlo después con ya otras técnicas que vamos a aprender también aquí. No hay ningún problema. Bien. Cuando hablamos de las estructuras del cuerpo humano, ya que estamos mencionando que para yo hacer un buen masaje, mi masaje, tengo que conocer qué es lo que, de qué está compuesto mi cuerpo, sobre qué estructuras voy a trabajar y sobre efectos sobre qué estructuras voy a tener, tenemos que conocer las estructuras, ¿no es cierto? Cuando hablamos del cuerpo humano y sus partes internas, nos estamos refiriendo, o es llamada para el estudio, cuerpos sólidos, para referirse a qué, a esas estructuras internas de mi cuerpo. Bien, para el estudio se le ha nombrado a estas estructuras cuerpos sólidos, aunque vamos a ver que no son tan sólidos. ¿Bien? A ver, eh, cuando hablamos de esto, del cuerpo sólido, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? ¿Qué estructuras están dentro de mi cuerpo? Hola, adelante, por favor. Están, bien, huesos. Hablamos de qué, qué más, qué otras estructuras encuentro yo. Ya, músculos, ligamentos, tendones, y falta algo más. ¿Cuál es? ¿Hay otra estructura más? Articulaciones, no. Esas son ya un conjunto de estructuras, pero en sí, estructura propiamente dicha. Nos falta una que también la vamos a tocar. El cartílago, los cartílagos articulares. Ya es otra estructura sólida de mi cuerpo. Bien. Si nosotros ahorita agarráramos un cadáver y lo abriéramos, vamos a encontrar que la estructura más profunda es el hueso. Bien, es la estructura que está ya de último, ¿no? Ese hueso, si lo cortáramos, nos vamos a dar cuenta también de que no es del todo compacto. Dentro tiene una composición porosa y más adentro hay otras estructuras que lo acompañan, por ejemplo, médula ósea roja, médula ósea amarilla, eh, y así, etcétera, ¿ya? Vamos a verlo después ya en las clases con más detalle. Básicamente es la estructura más profunda, ahí sí podríamos llamarlo más sólida, ¿bien? Inmediatamente por encima de él hay otra estructura que ya no es tan sólida. Se llama ligamentos, los ligamentos. Cuando hablamos de ligamentos, nos estamos refiriendo a una estructura que tiene básicamente una función. ¿Cuál creen ustedes que es esa función? A ver, los ligamentos, muy bien. Ligar, tal cual. De ahí su nombre, ¿no? Ligamentos. Ligan, unen, mantienen estables dos estructuras óseas. Bien, esa es en la unión de dos huesos. Porque si se cortaría, no tendría flexibilidad también. Muy bien, efectivamente. Entonces, los ligamentos, vamos a ver después ya cuáles son la composición a niveles de qué está compuesto, de qué moléculas, etcétera, ¿ya? Porque también es importante saber, y eso va a determinar su función, que si bien es cierto es unir y darle estabilidad, pero también tiene cierto grado de flexibilidad. ¿Bien? Entonces, los ligamentos están presentes en todo nuestro cuerpo.
toda articulación que ustedes tienen, móvil o no móvil, porque hay articulaciones que no son móviles o tienen muy poco grado de movilidad, entonces van a ver ahí ligamento. ¿Bien? Salvo pues en las articulaciones fusionadas, ¿no? Ahí, bueno, eso ya está pues unido, está fusionado, ahí no habría necesidad, pero todas las demás que son semimóviles para arriba, vamos a encontrar ligamentos que lo unen. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar que esa articulación salga fuera de su lugar. Si no hubiera ligamentos, pues los huesos estarían por ahí, por acá, por ahí, por acá. No serían estables. ¿Ya? Entonces, basado en este principio, ¿qué pasaría, por ejemplo, si ustedes, damas, están bailando en una fiesta, en una reunión con un taco 15, con un taco 10, pisan mal y se les dobla el pie? ¡Boom! ¿Cómo se llama eso? Esguince, el famoso esguince. Ya. El esguince no es más que una subluxación, es decir, la articulación sale, pero el ligamento, o sea, no fue tan fuerte como para dejarlo ahí, sino que volvió a entrar. Bien, fue un desplazamiento fuera de su lugar, un amague, por decirlo así, de una luxación. Bien, pero vuelve a entrar. Sin embargo, después de eso, como que de pie. ¿Ustedes lo han experimentado o han visto? Ya, ¿cuál es la reacción inmediata del cuerpo? Primero, dolor. Va a haber un dolor, pues, que va a parar tu actividad. Después, inmediatamente, va a haber un cuadro inflamatorio. Un cuadro inflamatorio. Esa es una reacción natural y normal del cuerpo. Es que quiere decir que tu cuerpo está funcionando bien. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que a nivel ligamentoso, cuando pasa, por ejemplo, este caso, los ligamentos, ¿cómo quedan? ¿Quedan estables? ¿Quedan fuertes? No, ¿no? Quedan sobreestirados, inestables. Si el esguince ha sido muy fuerte, puede haber rotura de esos ligamentos. A veces tienen que inmovilizarlo. En el peor de los casos, operarlo. Sí. Ahorita vamos ahí. Ahorita vamos ahí. Espérame, espérame. ¿Ya? Entonces, esos ligamentos van a quedar dañados. ¿Ya? Van a quedar dañados. Hay un tratamiento inmediato a la lesión. Hay un tratamiento. Sí, claro, ¿no es cierto? Ahí estaríamos hablando y vamos a detallarlo después de etapas del dolor, ¿no es cierto? Yo con mi masaje voy a entrar en todas las etapas del dolor. No voy a entrar en todas las etapas del dolor. ¿En qué etapa entraría yo? ¿Aguda o crónica? Subaguda o crónica. Aguda, subaguda o crónica. Ya. Vamos a llamarlo así. En la etapa aguda no voy a usar más. ¿Ya? Pues un parte, hola, adelante. Una de las contraindicaciones de la masoterapia. Buenos días. Adelante, adelante. ¿Ya? En la etapa aguda del dolor, de la lesión, yo no voy a usar masoterapia para tratar a mi paciente. ¿Ya? Básicamente va a ser un tratamiento conservador. Eso lo vamos a ya después a detallar más. En una etapa subaguda o crónica, más crónica, sí usaría. Ahí ya tengo permiso para usar. Pero vamos a ver también de qué manera lo vamos a abordar. No es que haya, como ya puedo usar masaje, uso todo lo que... No, no, no es así tampoco. ¿Ya? No es así tampoco. Entonces, ese criterio clínico básico, bueno, y más todavía vamos a tratar de transmitirlo para que ustedes sean muy eficientes en su trabajo, ¿ya? Para que ustedes tengan la seguridad de lo que están haciendo, ¿no es cierto? Hola, adelante. Profesor, ¿eso quiere decir cuando es muy leve? No. Tiene que ser cuando es muy leve lo que se va a aplicar, la masoterapia. No, es digamos, inmediatamente a la lesión. Para la etapa aguda dura entre 48 a 72 horas de la lesión. Entonces, se supone que en esas horas, entre 2 a 3 días, esa lesión debe bajar y entonces yo podría ya comenzar a aplicar un tratamiento distinto, más, de una manera diferente, donde yo pueda abordarlo con más técnicas. Entonces, eso es terapia física. Pero estamos hablando de masoterapia y la masoterapia entra ahí. Claro, claro. Sin embargo, en una primera etapa, en una etapa aguda, no lo voy a hacer. Bien. A ver,
ya que hablamos de ese caso hipotético del esguince, ¿ya? Y así con las lesiones en otras partes del cuerpo. Cuando hay una lesión, el cuerpo va a segregar sustancias químicas por dentro que le van a decir al cerebro, hoy hay una lesión ahí. Entonces, el cerebro en reacción va a desencadenar otros tipos de sustancias para mandarlas ahí. Una de las primeras, y otro tipo de reacciones también fisiológicas. Por ejemplo, a hacer una vasodilatación de la zona. O sea, los capilares sanguíneos se van a agrandar porque el cerebro va a decir, hay una lesión, va a darse una orden de enviar más sangre, más fluidos a esa zona. Así es, por eso que ustedes que se inflama, ¿no? Se hincha, es inmediato. Inmediato la lesión. Entonces la zona va a estar también más caliente, va a aumentar la temperatura de ese nivel. Y si yo voy y digo, yo sé hacer masaje, si agarro, ven, comienzo a masajearlo, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Mal. ¿Por qué? Porque uno de los efectos fisiológicos del masaje es que yo con mi masaje voy a aumentar la temperatura de la zona y voy a traer más sangre a esa zona. Pero si esa zona ya tiene eso, yo voy a agregar más todavía. Así es. Y el edema de lo que podría ser así va a ser más grande. Entonces voy a causar yo un efecto contrario. Por eso que yo no usaría un abordaje manual en una etapa aguda o inmediata después de la lesión. ¿Cuánto tengo que esperar entonces, profesor? Por lo menos 3 días. Mientras tanto, el tratamiento es distinto, ya después vamos a decir cómo se aborda. Ahora, eso es variable también. Puede que si la lesión ha sido pues más, digamos, un poquito más grave, sin llegar a ser pues extremadamente grave, esta etapa aguda podría durar un poquito más. Bien. Ahora, si el dolor pues ya es muy punzante, a pesar de que pasan los días y los medicamentos baja un poquito, pero luego vuelve con fuerza e impide el movimiento, ya estaríamos sospechando de una lesión ya mayor. Puede haber una fisura o una posible fractura que está escondida ahí. ¿Ya? Entonces, por eso es que también esa etapa es de observación. A ver qué podría estar pasando, ¿no? Si vemos que ha sido ya muy fuerte, pues llevarlo a emergencia para descartar con una prueba de imagen que no hay un daño a niveles de estructura interna. Bien, entonces, bien, estamos hablando de los huesos, básicamente, y ya hemos mencionado al ligamento. Bien, el ligamento tiene la función de unir, ligar estructuras óseas. Así es. Que componen una articulación. Bien, así no se mueva mucho la articulación, porque en este caso va a unir nada. Bien, va a dar estabilidad también. Ok, ese es otro cuerpo sólido, interno. Bien, hueso, ligamento. Por encima del ligamento, ¿qué vamos a encontrar? Músculo. Muy bien, músculo. Excelente. Los músculos también es otra estructura, otro cuerpo sólido. Sin embargo, ya en su función no es sólido, ¿no? Vamos a ver que el músculo tiene una capacidad de contraerse y también de relajarse. Bien, ahí estamos hablando de un equilibrio muscular, de sus funciones. Si el paciente está, digamos, tiene un segmento que está contraído y está permanentemente así, eso sería un indicador de que eso no hay un problema ahí. Yo tengo que ver por qué se está dando este problema. Lo mismo que si tuviese pues, una musculatura elongada demasiadamente. Eso es común en problemas posturales, ¿no? Imagínense una persona que los busca ustedes y viene así, ¿no? Hipersifótico, jorobado. Ya sea porque trabaja sentado todo el día, tiene desequilibrio muscular, o sea, baja fuerza en una parte, mientras que en otra ahí tiene más fuerza, ¿no? Por aquí está fuerte, por aquí está débil. Eso es el desequilibrio muscular. O de repente que trabaja, pues no ve bien y tiene que estarse acercando constantemente a la pantalla, ¿no? Entonces acostumbra a adelantar su cabeza. O tiene el celular ahí, ya, ok. Cualquiera fuera la causa. Vamos a encontrar que ese paciente tiene una curva en la espalda. Esa espalda ha modificado sus curvas. Vamos a estudiar también cuáles son esas curvas, cuáles son las alteraciones de esas curvas, cómo podemos ayudar ahí. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que hay partes musculares que van a estar cortas y otras que van a estar más largas.
y van a estar permanentemente así. Vamos a ver cómo es que esa condición, por ejemplo, producen los famosos puntos gatillo, puntos específicos de dolor. ¿Cómo se producen esos puntos específicos de dolor? ¿Qué pasa dentro del cuerpo? ¿Qué pasa en ese músculo que después va a producir un punto doloroso? Que la persona, cuando ya llega a ese punto en el transcurso, él solo dice me duele, pero no sabe lo que está pasando adentro, por dentro de él. Ustedes sí lo van a saber para poder abordar. ¿Ya? Sí. Ya, ahí vamos a ir. Espera, no te me darán. ¿Ya? Un punto gatillo es un punto específico de irritación de fibra muscular. Un punto doloroso, específico de dolor. ¿Bien? Ese dolor puede ser irradiado hacia otros lados, pero siempre tiene un punto de origen, donde se concentra más. Esto pasa a nivel muscular. Hablamos solamente de músculo, ¿ya? Músculo y fascia. Músculo y fascia. Ok, entonces el músculo tiene ciertas funciones también. Ciertas funciones. Por ejemplo, una de sus funciones es mantener eh, la temperatura corporal. Otra de sus funciones tiene una función protectora. Protectora, para eso está compuesto de fibras musculares. Esos músculos, si lo cortamos, vamos a ver que tiene fibras. Y si cortamos las fibras, tiene microfibras. Y entre ellas, salud, vamos a ver que hay otra estructura que se llama fascia. Es una membrana que está dispuesta entre las fibras musculares, la fascia profunda, y hacia afuera también hay una fascia superficial por el tejido adiposo, por ahí más o menos. Ya vamos a ver después exactamente dónde se ubican esas fascias en las siguientes clases. Esas fascias son transmisoras de fuerza, también permiten el deslizamiento entre fibras. El deslizamiento. Vamos a encontrar que también esa fascia puede afectarse en puntos gatillo, por ejemplo, o generar rigidez, cuando el músculo también se pone rígido. Van a ver ustedes en la práctica y después en ciertas clases ya van a traer ustedes sus propios pacientes para hacer acá sus sesiones, que lleguen así, ¿no? Duro así, como una tabla. Me ha tocado pacientes así. Ya, eso obedece a múltiples causas. Le vamos a ir explicando luego. Pero una de ellas es que tienen una mala postura ya durante demasiado tiempo. Esa persona su cuerpo ya modificó las otras curvas de su espalda, ¿sí? Por compensación, esos músculos, digamos, eso ya llega a ser atrofia muscular incluso. Ya, o sea, ya el músculo ya no responde bien. Ya, el músculo ya está así, duro, tal cual. Como tocar esto. Sí, me ha tocado. Y me toca más común de lo que ustedes creen. Hoy en día es más común que antes. Así que mercado para todas va a haber. ¿Ya? Así es. Así es. ¿Ya? Entonces el músculo puede llegar a ese nivel, a ese punto. ¿Y ahora qué hacemos? Ok, llega el paciente ahí, ¿cómo lo abordo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ablando? Por decirlo así. ¿Ya? Para eso están acá. Para aprender. ¿Cómo lo chango? Ahí teniendo un compañero, Ya. era fuerte, fuerte, que no se podía, pero su músculo era Claro. duro. Duro. Y si pasaba así con mi mano, pasaba por encima, nomás creo que no, o sea, yo no le sentía que decía nada. Es cierto, aparentemente no, ¿no? Y va a requerir de varias sesiones, es lo más probable. Y hay otras formas de abordarlo también que vamos a aprender a hacerlos acá. Por ejemplo, los famosos estiramientos. Hay formas de estirar la espalda y los segmentos en muchas formas. Ya, vamos a aprenderlo acá. Porque si solamente, yo hago mis masajes y ya, ok, ya, pero en casos como esos, necesitas algo más. Y te lo voy a enseñar, ¿ya? Para que sepas cómo abordar esos casos. Bien, otra estructura sólida del cuerpo humano. Ya estamos hablando de músculo. Ahora sí vamos a lo que preguntaron. Los tendones. ¿Qué son los tendones? ¿Para qué sirven? Profesor, los tendones. Bueno, los tendones es una estructura individual, sin embargo, es el nexo, es la conexión, es el anclaje del músculo al hueso. ¿Bien? El músculo, perdón. Sí, sí. El músculo no se va a fijar al hueso
por sí mismo. Necesita una estructura más dura, más sólida, que sea un puente entre él y el hueso. ¿Para qué? Para que genere la palanca del movimiento. Bien, ya que el anclaje del tendón no se da pues a la mitad del hueso, ¿no? Se da en el extremo más proximal a la articulación y desde ahí produce la palanca. Por eso el tendón debe ser fuerte, debe ser duro hasta cierto punto y hasta cierto punto también flexible. Bien, por lo tanto, el tendón también puede recibir daño. Bien, el dolor puede venir no por un problema necesariamente muscular, sino por un problema de tendón. Entonces mi abordaje va a ser en ciertas partes similar, pero después también distinto. Bien, vale la contradicción ahí. Yo no voy a abordar igual un problema muscular necesariamente, tan igual que un problema de tendón. Hay técnicas para abordar un problema a nivel tendinoso, por ejemplo. ¿Y cómo me doy cuenta si es un problema de muscular o tendón? Ah, para eso están acá, pues. ¿No es cierto? Para determinar, saber aprender las diferencias. Para yo saber cuándo aplicar qué y cuándo no aplicar tal, ¿no? Más o menos va por ahí. Bien. Entonces, y falta la otra estructura que mencionamos, ¿no? ¿Cuál es la que falta? Cartílago. Muy bien, muy bien. El cartílago articular. Bien. En todas las articulaciones de mi cuerpo, salvo las vértebras fusionadas, tienen cartílago. Todas, todas. Móviles, semimóviles, todas las articulaciones tienen cartílago. Bien. ¿Cuál es su función entonces? Basado en esto, en este concepto, ¿cuál sería la función del cartílago? Amortiguar, muy bien. Disminuir el roce entre hueso y hueso. Bien. Para eso está ahí el cartílago. Justamente funciona como un amortiguador de mi cuerpo. Por eso tú puedes correr, puedes saltar, moverte y sin sentir dolor. Sin sentir dolor. Bien. A nivel, por ejemplo, de espalda, que es lo que van a ustedes ver bastante ya en su trabajo diario, el paciente viene con mucho dolor de espalda. La espalda también tiene cartílagos. Entre cada vértebra y vértebra hay un cartílago, junto con otra estructura también, que después la vamos a estudiar ahí. ¿No es cierto? Entonces, básicamente el cartílago, ¿de qué está compuesto? Ya sabemos que su función es amortiguar. Entonces, ¿cuál es su composición? ¿De qué, o sea, cuál es la estructura en la que está compuesto el cartílago? El cartílago es completamente seco, es vascularizado. Muy bien. El cartílago básicamente está rodeado por agua, ¿no es cierto? Líquido sinovial. Al cartílago tiene una particularidad, ¿ya? No llega mucha sangre. O sea, su nutrición no es necesariamente sanguínea, ¿no es cierto? Vamos a ver que hay personas que generan desgaste en esta estructura y también produce dolor, ¿no es cierto? También produce dolor. Así es. Entonces, ¿yo con mi masaje también puedo ayudar a controlar ese dolor? Sí, también. Bien. Entonces, si no se nutre el cartílago de sangre necesariamente, ¿de qué se nutre? ¿Cómo llega la nutrición ahí? Bueno, a través del movimiento. ¿Bien? A través del movimiento. A través del líquido sinovial. De ahí se nutre el cartílago. ¿Ya? Por eso el paciente que está comenzando a generar desgaste tiene que reposar mientras dura el control del dolor, pero después tiene que moverse. Y ahí entra la rehabilitación. ¿No es cierto? Y otros factores también. Bien. Entonces, ya que hablamos de todas esas estructuras, también tengo que mencionar que todas estas estructuras soportan cierto grado de deformidad. Ya, ojo con lo que digo ahí. Estos cuerpos sólidos que hemos mencionado ahora soportan cargas que lo deforman. ¿Ya? Profesor, pero el hueso se deforma. Tiene cierto grado muy mínimo de maleabilidad. O sea, es decir, soporta cierta carga de deformidad. Si hay, aquí hablamos de fuerzas externas,
del medio ambiente versus las fuerzas internas de esas estructuras. Estas estructuras que hemos mencionado, todas tienen una fuerza interna, una fuerza de resistencia. Resisten. Bien, esto se da gracias a que sus moléculas, las moléculas que los componen, son electromagnéticas. Bien, sus átomos están electromagnéticamente unidas, de tal forma que yo puedo agarrar un hueso así, lo doblo y me va a resistir, va a tener resistencia, porque esas moléculas están tan fuertemente unidas por el electromagnetismo que no van a permitir que fácilmente se rompan. Esos átomos van a resistir todo lo que puedan hasta que ya, pues, si es muy fuerte, ya va a romperse, ¿no? ¿Ok? Y así todas las estructuras, ligamento, músculo, tendón, cartílago. A nivel atómico, están unidos por fuertes cargas electromagnéticas. Bien. Por eso, es una de las razones, por ejemplo, cuando la paciente se rompe un hueso o hay un desgarro, van y le ponen magneto. Es un agente físico de la fisioterapia porque ayuda a la regeneración del tejido o el segmento. ¿Ya? Porque reacciona al magnetismo. Sus átomos son magnéticos. Bien. Entonces, lo mismo va a pasar con todas las estructuras. Bien. Si la fuerza externa es mayor a la fuerza interna, va a producir un daño interno en estas estructuras. Bien. A ver, hablemos, por ejemplo, aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Bien. Dentro de los principales por causas o problemas de los músculos y del esqueleto. Bien. Ahí está. Miren ustedes. Vamos a explicar este cuadrito de aquí. ¿Ya? Existen ciertas fuerzas externas que van a ejercer presión sobre estas fuerzas internas. ¿Bien? Una de ellas es la gravedad, por ejemplo. La gravedad tiene un peso que se puede medir. ¿Qué pasa si yo agarro y suelto? A ver, salta, a ver, vas a caer otra vez. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la gravedad está ejerciendo un peso sobre la materia, en este caso sobre tu cuerpo. ¿Bien? Atrae todo hacia el centro de la Tierra, por lo tanto tú cuando pues, lanzas algo, saltas, caes. Bien. Las fuerzas internas de tu cuerpo, de todas esas estructuras, tienen que ser tan fuerte o lo suficientemente fuerte para vencer el peso de la gravedad. Bien, por ejemplo, tú cuando te mueves puedes levantar el brazo sin problemas, puedes saltar sin problemas porque tu cuerpo está venciendo la fuerza de la gravedad. Bien, entonces, así también, digamos, ese tipo de fuerzas, por ejemplo, ¿cuál sería de las que ven ahí? Tracción, compresión, la fuerza de la gravedad, por ejemplo. No, no es tracción. Es compresión. Está ejerciendo un peso sobre tu cuerpo, sobre ti. Lo mismo pasa cuando vas al gimnasio, agarras una pesa, te la pones aquí a 60 días, ¿no? Estás ejerciendo una presión extra. Esas son fuerzas compresivas, fuerzas externas que ejercen compresión sobre tu cuerpo. Ahora, ¿qué estructuras de mi cuerpo soportan compresión? Este tipo de cargas externas, compresivas, que te aplastan. Ya, pero a nivel de hueso, cartílago, músculo, tendón o ligamento, ¿cuál de esas estructuras soporta este tipo de compresión? Este tipo de estrés de compresión. Cartílago. Y hueso, sí. De las estructuras, sí, de las estructuras internas. Los cartílagos soportan estas fuerzas compresivas. Por lo tanto, el cartílago no es completamente rígido. También se expande. ¿Para qué? Para permitir que la carga compresiva no haga un daño en mi cuerpo. Entonces, el cartílago viene la fuerza, yo agarro una pesa, hago deporte, ejercicio, cargo a mi hijo, me pongo algo sobre mis hombros, hay una compresión, el cartílago se expande, cuando yo quito ese estímulo compresivo, el cartílago vuelve a su estado original. Tiene una función. Así es. Entonces, a eso le llamamos deformidad. Cambia su forma para permitir su función. Se expande y regresa a su estado original
Cuando yo quito el estímulo, ese peso que estoy cargando, lo dejo ahí en su sitio, etcétera, ¿no? Bien. Si estoy haciendo un deporte, estoy haciendo pesas, ok. Llega un momento en que ya descanso. Adelante, sí, claro, adelante. No se preocupe, adelante. Ok, entonces no te preocupes, adelante, adelante. Toma asiento, por favor. Entonces yo quito ese estímulo y esa estructura vuelve a su estado original, a su estado primario, donde no hay estrés, donde, no se- donde está, digamos, está relajado. ¿Bien? Entonces, vamos a esperar. ¿Ya? ¿Mm? No, no, no. No, salvo cuando te arrodillas, pues ahí sí. Pero si no, no, estamos hablando de estar el cuerpo está en vertical. ¿Bien? Ok, ahora hablemos de las fuerzas de tracción. ¿Qué es la tracción? Cuando tú jalas, ¿no? Estiras algo, ¿cierto? Traccionas. Ok, ¿qué estructura soportarían esta carga? Aquí el cartílago ya no estaría soportando. Muy bien. Músculo, tendón, ¿qué más? Ligamentos también. Ellos son los que soportan las cargas de tracción. ¿Y cuáles son las cargas de tracción? Cuando jalas algo, esas estructuras están soportando esas cargas, esas fuerzas externas de tracción, ¿ya? Entonces, entonces, todas estas estructuras se van a deformar, van a cambiar su longitud cuando yo ejerzo tracción sobre ellas. ¿Bien? Por lo tanto, los daños en estas estructuras van a ser de acuerdo al tipo de carga que reciben. Si esto estiras demasiado, más allá del límite normal, vas a dañar ¿qué estructuras? Ligamentos, tendón, músculo. Porque estás ejerciendo demasiada tracción sobre ellos. ¿Bien? Y si tú tienes un daño, ya pues, una mala postura, por ejemplo, donde se producen acuñamientos en ciertas articulaciones y comienza a haber desgaste en esas partes acuñadas, digamos, por fuerzas compresivas, ¿qué estructuras se estarían dañando? Cartílago y después hueso. ¿Bien? Así vamos a determinar el tipo de daño que el paciente puede estar recibiendo. ¿Bien? El dolor muscular, ok, hay que ver por qué se está produciendo. Hola, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Tomen asiento, por favor. Buenos días. Bien, entonces así estaríamos nosotros con un panorama ya un poquito ya más distinto de por qué ruta yo voy a ir a determinar dónde estaría o dónde podría estar el origen del problema. Bien, ahora, una de las funciones digamos, de los ligamentos, que hemos dicho que cuál es su función, unir, ¿qué más? No, anclar no, es unir, ligar, ¿qué más? Darle estabilidad a una articulación, ¿ya? A la unión de dos o más, de dos estructuras, ¿ya? Óseas. Bien, así es. Ahora, tiene también otra función, es darle un límite al movimiento, ¿ya? Profesor, ¿qué es eso? Ya. A ver, haz una prueba. A ver, gira tu cabeza hacia un costado. Ya, todo lo que puedas, ¿eh? Todo lo que puedas, todo lo que puedas, todo lo que puedas. Y déjalo ahí hasta donde puedas. ¿Por qué no puedes ir más allá? ¿Por qué no puedes darte la vuelta pues 180 grados? Hay un límite. Sientes un tope, ¿no? ¿Quién le da ese tope? Los ligamentos. ¿Mm? Tienen esa función también. ¿Bien? De darle un tope a mi movimiento. Es decir, y a ese, a esa amplitud, a ese trayecto del movimiento, desde su posición original hasta el tope máximo, se llama rango articular. A eso se le llama rango articular. ¿Bien? Desde mi posición inicial
hasta el tope del movimiento que yo quiero realizar, en cualquiera de esos, de los movimientos, ¿ya? Vamos a ver también qué tipo de movimientos hay en el cuerpo humano. Las articulaciones tienen movimiento. ¿Cuáles son esos movimientos? Básico, ¿no? La flexión, ¿qué más? La extensión, la aducción, la reducción cuando yo separo, la aducción es cuando yo acerco, las rotaciones y las inclinaciones. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que si yo excedo cualquiera de esos movimientos más allá del rango normal, yo puedo causar, el paciente, yo puedo causar una lesión en ese segmento, ¿no es cierto? Ahora, ¿y cuáles son esos rangos? ¿Cuáles son esos rangos normales que yo tengo que determinar? Porque van a haber pacientes que vienen, me duele el cuello. A ver, dóblalo. Y ahí nomás dobla el cuello. Yo no puedo. Gira el cuello, no puedo. Gira la cabeza. No, ahí nomás. Ah, no, digamos, ha disminuido su rango. ¿No es cierto? A ver, inclínate. Inclina la cabeza. A ver, pega un oído al hombro. Ahí nomás, no puede más. Tiene un acortamiento muscular. Así es. Y si tiene un acortamiento muscular, ¿qué dijimos? Que un músculo acortado no funciona bien. Y el primer signo que te va a determinar, el cuerpo va a mostrar, es el dolor. Ok, entonces, ¿yo cómo sé entonces si está bien? Porque de repente para mí está bien, ¿no? ¿Cómo sé si está bien o está mal? Yo tengo que conocer qué cosa, el rango de movimiento normal de los segmentos. Y para eso hay un instrumento que se llama goniómetro. Bien, eso lo vamos a traer la siguiente clase para aprender a medir el rango articular. Nosotros vamos a ver. Ya vamos a pedir la lista de materiales, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Si bien es cierto, quizá no entra dentro del temario, pero puedo modificarlo, eso es lo bueno. ¿Ya? ¿Para qué? Para que ustedes salgan sabiendo, teniendo más herramientas para hacer un mejor trabajo. ¿Ya? Para saber cuándo, ya cuando se acostumbran, ya el goniómetro no es necesario. Ya hay puntos de referencia, pero básicamente conocer cuándo un segmento de mi cuerpo tiene un movimiento normal, tiene un rango articular normal, cuando está afectado y sobre qué voy a actuar ahí. ¿Sí? Porque si yo no conozco eso, ¿cómo queríamos? Un dolor de cabeza hago mi masajía, pero y el paciente sigue con acortamiento muscular. No, yo tengo que saber, poder ayudarle muy bien, a solucionar ese problema. ¿Ya? A solucionar ese problema. Entonces, básicamente, en teoría, cuando la fuerza externa es superior a las fuerzas de resistencia de mis estructuras internas, van a causar una lesión. ¿Bien? Ahora, imagínense ustedes, otro caso, que viene el paciente y está constantemente en una mala posición. ¿Bien? Ese cuerpo de él, eso lo vamos a explicar después con más detalle, pero a grandes rasgos funciona así. Su cuerpo ha modificado las otras partes, las otras estructuras, para compensar esa mala postura, esa mala posición. ¿Bien? Por lo tanto, por lo tanto, eh, va a haber desequilibrios musculares en diferentes partes del cuerpo. ¿Bien? Si el paciente sigue así, van a haber estructuras, van a haber músculos, van a haber tendones, van a haber ligamentos que se van a esforzar más para tratar de mantener el equilibrio del paciente. Imagínense si no fuera así, ¿no? Ya, el paciente está todo jorobado ahí. Ya. Si el cuerpo no hiciera trabajar más a ciertas partes, a ciertos músculos, ciertos tendones, el paciente se cae, porque ha modificado su equilibrio, su base, su centro de gravedad, se modifica. Entonces el cerebro dice, no, si no hago algo, se va a caer, no va a haber un equilibrio normal. Comienza a modificar el cuerpo de otras formas. Bien, entonces una cosa llama a otra, un problema llama a otro. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Va a comenzar a haber ahí una alteración a nivel también
muscular y esquelético. ¿Bien? Si el estímulo, hemos dicho que el estímulo cuando cesa, cuando la fuerza externa se va, digamos se va, las estructuras que se deforman vuelven a su estado original, a su estado donde no hay estrés, a su punto cero, por decirlo así. ¿No es cierto? Ya, si yo hago algún músculo y lo estiro, estoy ejerciendo una deformidad sobre él. Ok, cuando esa tracción ya cesa, se va, el músculo vuelve a su estado original. Lo mismo que pasa si se acorta. Cuando el músculo se vuelve más chiquito, ok, hay algo que lo está causando. Cuando eso se va, el músculo se relaja. Vuelve a su estado cero. Cero es donde está relajado. Bien. Cuando hay problemas de este tipo, esa contracción o relajación permanente le va, esa deformidad permanente se llama estrés mecánico. Bien. A eso se le llama estrés mecánico. Cuando el estímulo es constante, 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 el músculo se deforma, ya sea se elonga o se acorta. Y está permanentemente ahí porque el estímulo está constante, 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 constante. El músculo va a comenzar a absorber, a acumular ese estrés mecánico. Y por estrés mecánico también se producen lesiones. También se produce dolor. También se puede producir una lesión ya más grave, por ejemplo, un desgarro, etcétera, ¿no? Es otra forma de lesión de los músculos, ¿ya? Que está todo dentro de este concepto, de las fuerzas externas versus las fuerzas de resistencias internas de cada parte de mi cuerpo, de cada estructura que estamos mencionando. Yo sé que es un poquito, mucha teoría de repente, pero estoy tratando de explicarlo de manera lo más simple que puedo, pero que vamos a irlo repitiendo hasta que se nos quede durante las siguientes clases. No se preocupe, ¿ya? Bien, por ejemplo, vamos aquí a los problemas posturales. Esta es una de las causas más comunes del dolor a nivel muscular del paciente. El paciente va a venir, te va a decir, me duele, y tú lo evalúas y lo ves así. Claro, tú vas así dentro de ti, claro, pero ¿cómo no te va a doler? No, no solo vas a decir al paciente, pero tú es lo primero que vas a pensar. ¿Ya? Claro, ¿cómo no te va a doler? Pues mira cómo estás todo jorobado. Es lo primero que uno dice. Es cierto, pues. Es cierto. En un paciente así, como el lácteo, miren ustedes, ¿dónde estaría la musculatura corta y dónde estaría la musculatura más larga, elongada? A ver, vemos una curva ahí, ¿no? Vamos a ver una curva ahí. Aquí, sí voy a explicar esto por la pizarra. Vamos a ver. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a imaginarnos una curva en C, ¿ya? Una C. Una C. ¿Ya? No sé. Tenemos una curva aquí. Una C. ¿Esa sería una curva parecida? Miren a la paciente. Sí. ¿No? Ya. Toda curva, tiene un lado cerrado y un lado abierto. ¿Cuál sería aquí el lado cerrado o el lado abierto? ¿Cuál sería el lado cerrado? ¿Este o este? Este de aquí, ¿no? Aquí está cerrado. Es decir, si aquí hubiera músculos, esto está acortado, ¿no es cierto? Aquí, este es el lado, ya vamos a poner así, ¿ya? El lado cerrado, ¿ya? Cerrado, cerrado, ¿ya? El lado cerrado de la curva. ¿Cómo se le llama también este lado? Técnicamente, ¿cómo se le llama? Cóncavo. Cóncavo, ¿ya? El lado cerrado es lo mismo que decir lado cóncavo. Ahora, por aquí, ¿cuál sería este lado? Este lado estaría abierto. Abierto. ¿Cómo se le llama el lado abierto? Convexo. Muy bien.
convexo. Bien. Del lado cerrado, por aquí. ¿Cómo estaría esta musculatura? ¿Corta o estirada? Muy bien, vamos a poner corta, 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 ¿ya? ¿Y cómo estaría del lado abierto? Estirado, muy bien. Estirado. Vamos a ponerlo aquí, a trasladarlo acá. ¿No se ve bien? Ya, bueno. Aquí tenemos la misma curva. ¿Qué lado estaría? ¿Cuál lado sería el cóncavo y el convexo? La parte del pecho, la parte del frente sería el lado cerrado o cóncavo, mientras que el lado de la espalda sería el lado convexo o abierto. Aquí la musculatura, ¿cómo va a estar? Corta, chiquita. Y aquí, estirada. Ya. Esto genera estrés en las estructuras internas, músculo, tendón, ligamento. Si no se corrige a tiempo, va a producir una lesión en las zonas más largas, sobre todo. ¿Ya? Aquí van a producir puntos gatillo, va a haber dolor, el dolor se va a ir hacia la cabeza, y eso que no mencionamos, la cabeza de la anteriorizada. ¿Ya? Entonces, ese es un problema muy común que ustedes van a encontrar. Bien, entonces, ¿qué lado yo estiraría, por ejemplo? Elongaría. ¿El lado cerrado o el lado abierto? En mi tratamiento. El lado, o sea, ¿qué parte yo voy a estirar? El lado corto, voy a abrir, no voy a estirar, por lo tanto voy a hacer estiramientos de la zona anterior que está cerrada. Parte de mi tratamiento va a ser así. ¿Y dónde voy a masajear? Voy a aliviar el dolor y ¿dónde voy a fortalecer? El lado que está estirado. Tengo que darle fortaleza para que vuelva a contraer a su estado original y me arregle la postura. ¿Bien? Entonces, mientras en un lado voy a yo a abrir, en el otro voy a fortalecer. Muy bien. ¿Cómo Sí. se podría abrir si el problema de la hipercifosis es en la espalda, ¿no? Como estamos viendo ahí en ese... Tú vas a estirar todo el lado anterior. Hay formas de estirar pectoral, esternocleidomastoideo, zona de escalenos en el cuello. Hay formas de devolverle al paciente la capacidad. Porque aquí, mira, ahí va a pasar otra cosa ahí, ahí en esa posición. Ustedes ven a la persona ahí, esa persona va a respirar bien. El tórax está como corto, corto, chiquito. No solo va a tener dolor, posiblemente te diga, ya subo las escaleras y me canso. Claro, porque no está oxigenando bien. Entonces tú tienes que abrirle la capacidad torácica. Hay formas de, vamos a verlo, vamos a aprender a hacerlo durante las siguientes clases. ¿Ya? ¿Cómo trabajar sobre ese problema de ahí? ¿Qué hago? ¿Cómo lo ayudo? Un montón. Un montón. A ver, les comento un caso así. Sí, 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 sí. Me llamó una compañera de promoción de colegio hace unos meses, un mes atrás, 2 meses atrás. Me dice, promoción, quiero que veas a mi hija. Me dice, esto está mal. ¿Ya? ¿Qué tiene? Le digo, no me supo escribir bien ella, las personas no te van a saber escribir bien qué tiene, ¿no? Tampoco también siempre está jorobado, ¿no? Me duele, ¿no? Ya. Entonces, yo voy a verla y su hija tiene 18 años, ¿ya? Muy delgada, muy, muy delgada. ¿Ya? A ver, imagínense esto, ¿eh? Más delgada que la que ven ahí. ¿Ya? Entonces, en el mueble yo a la chica la veo, digamos, el doble de esa postura que ven ahí. Ahí y la cabeza ahí. Entonces yo la veo y le digo, ya todos, ya por ahí ya es, ya es razonable, o sea, te vienen todas las ideas a la cabeza, ¿no? Y yo le digo, cuéntame, ¿qué pasó? Y ya está, ya está viendo ahí, ¿no? Me dice, no, mira, ¿sabes qué? Ella, te van a escribir primero los signos, ¿no? Y los síntomas. Tiene dolor, en el caso de la paciente que les digo de esta chica, tenía vértigo, náuseas, problemas gastrointestinales,
Entonces yo decía, claro, lógico. Entonces, ok, vamos a evaluar. En ese momento no puedes, solo hice preguntas. Ustedes también van a saber qué tipo de preguntas se hacen, ¿ya? O sea, preguntas que te van a llevar a una a un primer diagnóstico, al menos visual, ¿ya? Su historial clínico también. ¿Qué pasa con ella? ¿Por qué está así? ¿O que tiene algo que ver su delgadez? Puede ser. ¿Ok? Ya. Entonces, sí, era una paciente, una chica que pues andaba con el celular ahí, pero ya era mucho su grado de malformación. A ver, digo, párate derecha, ¿ok? Podía, ¿ya? Pero después en el mueble esto estaba así. Vicio postural se llama eso. Ya, entonces la citamos para la noche, vino en la noche, y entonces ya entramos a tratamiento, ¿no? Ahí ya entré a evaluar mejor, ¿no? Ya a evaluar la postura, ya después a evaluar en camilla, ustedes también van a tener que aprender a evaluar en camilla, a determinar cómo está el tono muscular, cuál es lo normal, cuándo está alterado. Ya, en ella, pues, había rigidez, no era tanta, me llamó la atención eso, pero había rigidez. Habían puntos fibrosidades ya formadas por dentro, la musculatura ya que había hecho fibrosidad. Hacia la cabeza, digamos, la inflamación a nivel de tendón base occipital, se sentían esos cordones ahí, fuerte, pero le escalaba la cabeza. Había, por cadena muscular, jalado y formado fibrosidades hacia la cabeza, como ramificaciones. Entonces ella tenía dolor constante en la cabeza. Entonces el trabajo ya hace. Dije, ya, ok, tu problema viene aquí, así, así. Le expliqué todo. ¿Ya? Ya, entonces le digo, bueno, vamos a tratarlo, vamos a empezar a tratar. ¿Ya? De todas las técnicas que usé con ella, una de ellas y principalmente fue el masaje. De cajón, ahí yo no lo pienso mucho. Entonces imagínense que yo fuera, pues, o ustedes fueran de las que digan, no, yo no hago masaje. ¿Cómo le ayudas a esa persona? Con ejercicio está bien, pues, pero tiene sus fases, tiene sus cuándo, ¿ya? Entonces con ella primero era aliviar toda la sintomatología. Bien, entonces, em, ya después, creo que fue la segunda, o esa misma sesión que descubrimos que era hiperlaxa, ¿no? O sea, los hiperlaxos tienen una condición de que ellos pueden moverse más allá del límite normal del movimiento, ¿ya? Pueden exceder el límite normal. Ustedes han visto las personas que se ponen así, sus pies las ponen por acá, los contorsionistas, los que están en el circo, ya, ellos son hiperlaxos, ¿no? Nadie de aquí que no lo sea podría llegar a ese nivel de flexibilidad, aunque quiera. No, no está cerca de su vestido, hace mejor es un poco para su hija mayor, recién ahora que estoy teniendo todo esto viendo, y sí, mi hija sí pensaba porque era prematuro. No, 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 es genético. Algunos de sus ascendentes son Sí, me han hiperlaxos. dicho que, porque mi segunda hija también igualito, Ujú, tiene un poco, claro, no, ujú. como la mayor no, ya un poco bajado. Ya, Profesor, ¿y algo genético también se puede? en esos casos sí. Claro, sí. Y claro, en realidad sí. Ahora, ya, ellos, por ejemplo, pueden incluso luxarse a voluntad, pueden sacar una articulación y no va a tener ninguna respuesta fisiológica más allá de nada, en realidad. No se inflaman, nada, nada. No, cuando, o sea, así, bueno, el hueso, Sí, sí, eso sí. Pero, por ejemplo, cuando son grandes y ustedes ven a esos que están en la calle, que hay gente que se pone así, pasan las manos por acá y se luxa, ya, ellos son hiperlaxos. A ellos no le pasa nada. No, no hay dolor, porque su cuerpo mismo lo permite. En el caso de esta paciente era hiperlaxa. No era tanto así, ¿no? Pero sí tenía mucha, más de lo normal la flexibilidad. Entonces, la rigidez que tenía, pues si ella no fuera hiperlaxa, esa rigidez sería mucho peor, ¿no? Para ser hiperlaxa, la rigidez que tenía era suficiente para causarle todo ese malestar. Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Si le llega un paciente así, ¿qué hace? Ya, pues acá vamos a ver, aprender qué vamos a hacer. ¿Ya? Sí, sí, aquí vamos a ver cómo se aborda ese paciente. ¿Ya? Entonces, ténganme paciencia. Va a haber teoría, concéntrese, no se duerma. Traigan su gaseosita helada, algo para que se mantengan despiertos, no sé. Pero vamos a hacerlo didáctico también, no va a ser todo pues así, ¿ya?
Ok. Bien, esta es otra de las curvas de la espalda, de las alteraciones, por ejemplo, de la columna vertebral, que también es común en los casos que ustedes van a encontrar. Bien, aquí la curva no se da para adelante, se da para, ¿dónde? Para los costados, pero sigue el mismo principio de allá, ¿ya? Sigue el mismo principio de allá. Lado cóncavo se estira, lado convexo se fortalece. Pero esos pacientes que llegan así van a llegar con un tono muscular alterado por completo. Y el masaje cumple una función muy importante ahí, muy importante. Les cuento otro caso. ¿Ya? A ver, allá por el 2009, 2010, yo egresé de la carrera 2008. ¿Ya? Me llegó un paciente, trabajaba en ese tiempo en un centro privado, llegó un chico de 14 años, ya bien delgado, madre peruana, padre norteamericano. El chico entra caminando así, y yo lo primero que hago es ver cómo camina, ¿no? Evalúas la marcha. Siempre cuando tú vengas a tu paciente, entra para tu consultorio, lo primero que vas a ver tú es cómo está caminando, cómo está parado, si está, toda la postura, eso te vas a acostumbrar a verlo. Entonces el paciente entra, camina así, medio cojeando, claudicando, ¿no? Cojeando. Ya, ok, pero hay muchas causas para eso. Entonces dije, ok, cojea, un problema en la cadera, etcétera. Ya, vamos al consultorio, se saca el polo y era una cosa, pues, tan loca o más loca que ven ahí, que lo que ven ahí. Ya, el paciente estaba, mira, tenía 14 años y tenía una escoliosis tan fuerte que prácticamente, si no mal recuerdo, el lado derecho de sus costillas estaban hacia atrás, bien pronunciadas, y la adelante estaba así, hundido, ¿no? Del otro lado. Mientras que del otro, de las musculaturas lumbar paravertebral estaba inflamada así de un lado, mientras que el otro estaba hundido. Entonces era verlo, fue el primer caso yo que vi así, nunca había visto un caso así. Ni cuando yo estaba en los hospitales haciendo no, claro, no, no. Eh, ya, y ok, entonces comenzamos a razonar, ¿cómo lo abordo? ¿Por dónde voy? Bien, mi trabajo era manual en ese sitio, así que comenzamos con toda la parte del masaje. Ya, en ese sitio solo trabajábamos manual, no había ningún agente físico. Teníamos, a veces cuando venía, teníamos pues 20 pacientes al día y todo era manual. Entonces las manos ahí, durante todos los primeros 30 días, no podía cerrarlas. ¿Ya? No podía cerrarlas. Me acostumbré a eso, ya ahorita no siento nada, pero al menos ese primer mes fue. Entonces, con él descontracturamos todo lo que se podía hasta donde pudimos, todo, durante toda bueno, fue una sesión ahí, después me contrataron a mí para ir a su casa, a atenderlo de manera particular. En San Isidro vivían ellos. Entonces, ¿qué pasó? Al chico lo llevaron a Estados Unidos, su papá, porque su papá es de allá, papá era empresario acá, alquilaban una casa en San Isidro. Y dijeron operación. Su hijo no, operado, tiene que operar. Y la mamá le dijo, no, mira, mejor vamos a Perú, agotamos las posibilidades ahí, y si ya no responde, lo operamos. Porque la operación ahí, a ese nivel, pues pone pernos fijadores ahí en cada vértebra, una varilla y lo alinea, pero ya queda pues restringido, ¿no? Entonces lo trajo acá y ahí donde lo conocí y luego me contrataron a su casa. Iba 2 veces por semana religiosamente. 2 años estuve trabajando con él. 2 años, 2 veces por semana, cayera feriado, Navidad, año, no interesaba. Seguido. Y cuando iba y no estaba, igual me pagaban la sesión. Entonces, digamos, ya, 2 años con él. El paciente, bueno, ahí no solamente era la masoterapia, que de todas maneras cada sesión la hacía, pero después trabajaba ya la parte de fisioterapia y rehabilitación, los ejercicios, las movilizaciones, las desrotaciones, porque hay técnicas para trabajar esto. Eso es lo que ven ahí, ¿no? La escoliosis. El chico habrá recuperado más o menos un 80-85% de su curvatura. ¿Ya? Y eso es bastante para lo que él tenía. ¿Ya? Al 100% quizás no iba a ser. O quizás era un tratamiento pues ya mucho más largo. Pero él se saboreó de la operación. Después ya, por el cambio de gobierno y todo lo que vino, se fueron a vivir otra vez a Estados Unidos. Y él otra vez ya está en la universidad, jugó fútbol otra vez porque jugaba mucho fútbol. Así escoliótico, así como llegó ahí jugaba fútbol. Tuvo que dejar de jugar, pero después lo retomó. Entonces, después yo estuve con él de los 14 a los 16 años más o menos, de él.
Entonces, la masoterapia me jugó un papel muy importante ahí con él, muy importante con él. Y después ya su papá también se atendía conmigo, su otro hermano en algunas oportunidades, por allá hice una cartera de clientes, ¿no? Entonces, digamos que lo que vamos a ver aquí les va a ser muy útil también no solamente a nivel de relajación, sino también a nivel de patologías, como estas, como estas. Una cosa es que yo vaya, venga usted su cliente y le diga, ah, ya, quiero relajarme, dice, quiero un relajante, estoy estresado. Bueno, ¿sientes algo más? No, no siento nada, solo quiero, ah, ok, ya. Les uso relajante, pues. Pero de repente el paciente también no te guíes por lo que mucho de que él te dice, ¿ah? Vas a guiarte por sus signos y sus síntomas. Sí. Ajá, pero vas a decir, ah, quiero relajar, me han dicho que estoy estresado, me duele por acá, quiero un relajante. Ah, señor, usted también. No necesita un relajante necesariamente, usted necesita un descontracturante. Vamos a ver después las diferencias entre ambos. No es lo mismo. Se empieza por uno, sí, cierto, pero después pasas al otro. Mientras que el relajante, pues sí es el spa, ¿no? Donde viene y tú vas suavecito, de pies a cabeza. Me ha tocado hacer, por ejemplo, atender estos casos, ¿no? Simplemente querían un relajante cuerpo completo. Ya, pues cuerpo completo te doy. Ya. Si me vas a pagar, cuerpo completo. No hay problema. Ya. Dependiendo, dependiendo. Si solo quieren relajarse, ok. Me han tocado así clientas y clientes que han dicho, quiero cuerpo completo, ¿ya? Cuerpo completo, de pies a cabeza. Ah, una hora, solo manual. ¿Ya? Por último, hasta con calor puedo trabajar. ¿Cuándo sabes que ya está ya, o sea, que no se está haciendo efecto cuando hacen un masaje? Cuando ya las notas más suelta, ya puedes hundir más, puedes darle, está más flexible. Ahí sí, a la relajación. Eso ayuda. Infrarrojos. Compresa caliente, sí, ayuda bastante. En la sesión, 15 minutos por ahí. De ahí sacas y vas con tu masaje. Eso vamos a hacer acá. Eso vamos a hacer acá. Así que van a irse, si no tienen, van a irse comprando sus cositas, que al final van a querer, para ustedes es una inversión. Es una inversión. Sí, y sí, así es, tal cual. Ya. Entonces, una cosa es ese tipo de pacientes que te vienen y tú los trabajas, no hay problema. Y otra cosa es los que vienen ya y tú detectas patología. Ahí también tienes que saber abordar. ¿Bien? Bien. Esta es otra, por ejemplo, muy común, muy común. Bien. La hiperlordosis cuando aumenta la curva, por ejemplo. ¿No? Cuando, por ejemplo, tú, pues, o alguien, o usa mucho taco alto, hace que se curve más. O de repente, pues, tiene una postura, pues, de por sí ya quebrada, ¿no? No se acostumbren, ¿no? Eso es un problema al final. ¿Ya? Eso indicaría también debilidad de la zona abdominal, mientras que la zona lumbar está ganando en fuerza. Eso también viene en pacientes con mucho dolor de cintura por ese problema. Ustedes lo van a ver. Y van a ver algunos que ya esa musculatura lumbar, arriba está blando, normal, pero abajo está duro. Pasa en este problema. Ya, pasa en eso. Ahí, ya pues, ustedes van a tener que hacer una chamba ya de más sesiones, van a tener que usar ya más fuerza, de repente sus masajes van a ser un poquito más profundos, bueno, en realidad bastante más profundos, ya no van a usar las palmas, van a usar puños, van a usar codos, o sea, ya depende también de la contextura del paciente, de la fuerza de ustedes, que aquí no, yo no la conozco, pero en la práctica me voy a dar cuenta, ¿ya? Y también le van a hacer masajes a su profesor, porque también ando por ahí cuando lo respaldan. Así voy a aprovechar la clase para que... Bien, miren por ejemplo aquí, miren aquí. Este es un traumatismo clásico producido por un esguince, justo lo que mencionábamos, ¿ya? Justo lo que hablábamos. Miren ustedes ahí. Esto que ven ahí, en el círculo, vendrían a ser un problema de desgarro a nivel de ligamentos. ¿Ya? Esos que unen en los huesitos se rompe y ya, ahí es un traumatismo. Ya amerita primero una inmovilización o una intervención quirúrgica y después una inmovilización. Ya. Después de eso, cuando ya quitan el yeso, ¿cómo creen ustedes que van a encontrar el segmento? Ese tobillo, ¿cómo va a estar? ¿Va a estar bien? ¿Va a estar flexible? ¿Va a estar duro? Duro va a estar. Va a moverse, no va a tener mucha movilidad.
sí o sí necesita ya Sí, claro. una operación. Ujú, ujú. Y entonces ustedes, si el paciente viene y dice, tú haces terapia, ¿no? Te va a decir, más masaje, ya, ayúdame, pues, ya me quitaron el yeso. ¿Lo puedes ayudar con tus masajes? Claro que lo puedes ayudar. Claro que lo puedes ayudar. Ujú, así es. Y vamos a darte otras herramientas más para que sepas qué hacer. Este es otro tipo de lesión. Mira, mira. ¿Ya? El de acá, ahí solamente habría una inflamación, un traumatismo, ok, no pasó nada. En la segunda imagen, la del medio, vendría a ser un grado 2. O sea, en el grado 1 hay un micro desgarro chiquititos que pues, puede ser por una fibra, por ahí que no pasa nada. ¿Ya? Miren el grado 2, hay una rotura parcial. Miren el grado 3, ya es total, pues. Ya es total. ¿No? Ahí ya, ni hablar. Operación, ¿no? A mi papá, por ejemplo, lo operaron él tuvo una operación en rodilla y en el tendón de Aquiles de la misma pierna. Casi en el transcurso de, un año nomás. Entonces, primero se rompió el ligamento interno de la pierna. Bueno, él ha jugado mucho fútbol, ¿no? Él ha jugado incluso a nivel de interdistrital, ¿no? O sea, fue futbolista, le gusta jugar. Y, bueno, se le rompió a nivel ligamentos y tuvieron que operarlo ahí. Se restableció, okay, restableció todo, salió otra vez a correr, ¡pum! Tendón de Aquiles. Se rompió. Tuvieron que operarlo, jalar el tendón otra vez y volverlo a coser. Entonces, la recuperación ahí es más larga. Ahí entran técnicas también en el edema, como por ejemplo el drenaje linfático, que no es un masaje en sí mismo. No confundan el drenaje, por ejemplo, posoperatorio que se hace o algunos estéticos para drenar el líquido que se acumula con el drenaje linfático de un edema. Es distinto. Hay masajes que se hacen, o hay técnicas que se hacen sin aceite, sin ninguna sustancia. Hay masajes que se, por ejemplo, también otra técnica es la liberación miofascial en pacientes que llegan así, duros. Lo hacemos sin aceite, ¿no? Porque el aceite que te quita tracción, te quita pinza, te quita garra, te quita rodamiento. Bueno, rodamiento lo puedes hacer con aceite o sin aceite, pero tú quieres despegar, necesitas hacerlo en seco. Es más, cuando yo estaba todavía en el estado haciendo mis rotaciones, ni siquiera usamos aceite, nos hacían usar talco. Hacíamos los masajes con talco. Allá por el 2007, 2008, usaban talco. Todo la parte manual que hacíamos lo hacemos con talco, ni siquiera con crema. Justo lo que hablábamos, miren, ¿no? Las lesiones por uso excesivo, los famosos traumatismos por estrés mecánico, ¿ya? Por ejemplo, tú pues nunca has agarrado un desarmador y ahí estás que le das, y le das, y le das. Y al día siguiente igual, vas a comenzar a generar un daño a nivel de, por ejemplo, de tendón, ¿no? Las famosas tendinopatías. Así es, se inflaman. Bien, aquí también va a haber otro tipo de pacientes, ¿ya? Sí. Estrés y problemas emocionales. Ah, sí. Profesor, pero el estrés y los problemas emocionales también causan efecto en el cuerpo. Claro, claro. ¿Cómo? Ujú. ¿Cómo puedo hacer eso? El masaje. En esos casos. Ya, tienes que venir a tu clase. No te vayas a perder la clase. No te vayas a perder la clase. Tienes que venir, tienes que venir. Hay un tipo de... Ya. Ese dolor que lo tengo a mis compañeros, el hombro y el codo. Ya, hay un tipo de masaje que se usa aquí, aparte de las otras técnicas, hay una técnica que se llama Cyriax, masaje transverso profundo. Es doloroso. También aquí viene, por ejemplo, la digitopresión o el shiatsu. Claro, claro, vamos a aprender a hacer acá. Aunque Cyriax no se practica mucho porque es doloroso. O sea, si no tengo una tendinitis, no debe, o sea, ¿para qué practicarías el Cyriax? Pero al menos para que lo reconozcas como es, sí. Transverso profundo. Porque duele. ¿Qué otra técnica de masaje podría usar en casos así? La digitopresión o el famoso shiatsu, ¿no? La acupuntura sin aguja, lo que le dicen.
ubicas el punto de la inflamación del tendón, haces presión fuerte ahí, pero sin mover, ¿ya? Estática. Si la mueves transversal ya sería Siria, lo transformas a Siria. Pero recuerden, es doloroso. Se le tiene que informar al paciente. Señor, voy a hacer esta técnica con usted, le va a doler. Porque si no, el paciente te puede decir que eres malo, estás haciendo mal tu trabajo. Tienes que informarle. Señor, voy a hacer este procedimiento con usted porque esto no amerita. Ok, entonces vamos a hacer este tipo de masaje. Va a ser incómodo, le va a doler, pero buscamos esto. Por eso, pero también hay que buscar una posición para hacer eso. Sobre todo los- Sí, ¿no? sí, sí. No tanto así, pero más cuando vas a estirar también. Sí, Ahí sí. pero, O claro, si quieres aflorar un poquito más el tendón, si es un poquito más gordito, tienes que aflorar más el tendón, ahí sí, es pues. bien doloroso. ¿Ves? Duele. Sí, es doloroso. Después cuando lleguemos a eso, vamos a explicar cómo funciona. Eso sí me va Bien. ¿De qué maneras el estrés causa un problema, una respuesta fisiológica del cuerpo? Por ejemplo. A ver. preocupación Sí, todo eso. A ver. muscular. Bien. Recordemos que el cuerpo funciona como un todo, ¿no es cierto? Entonces la parte psicológica, emocional, cognitiva, también puede afectar al sistema muscular, ¿no es cierto? ¿Cómo? A ver, Información. así es. ¿Cómo? A ver, yo les voy a poner un ejemplo. A ver. Ya, van ustedes así bien, salen ustedes a una cumpleaños, algo, y van 2 de la mañana, están regresando a su casa. Ya, están caminando, y justo sale por ahí 2 personas de dudosa reputación. Tú estás sola por un lado, ellos salen por allá. ¿Ok? Tú dices, va a pasar seria, ¿no? Y justo, pum, cruza uno a la tu vereda. ¿Qué vas a pensar? Te va a robar. Ya. ¿Y tú vas a estar tranquila? Ah, van a robar. No, no, no. Hay algunos que por impacto emocional te quedas Ya. así, Ya. como hay otros que tenemos que Muy bien. ¿Qué está pasando ahí? Una respuesta. Tú no sabes si de repente es una persona simplemente que va a pasar, pero tu cuerpo te pone en alerta. Alerta. Una estímulo visual, sistema nervioso vegetativo, el área simpática. ¿Ya? Ahí, ¿qué va a pasar? El sistema nervioso de tu cuerpo, ya que hablamos de eso, el sistema nervioso autónomo vegetativo, que es el que regula las funciones que tú no puedes controlar a voluntad, sino involuntarias, no te va a pedir permiso a ti. Tú te encuentras en esa situación y rapidito va a estimular amígdalas, va a estimular glándulas suprarrenales, va a comenzar a hacer una descarga de adrenalina primero. Automático. Y tu ritmo cardíaco va a acelerarse. Tu respiración también. Tu tono muscular crece, se contrae, porque te estás preparando para enfrentar o para huir. Es normal esa respuesta del cuerpo. En el momento no sabes. No, tú no, o sea, es automático. Hay formas de aprenderlo a controlar, sí, pero no es que tú vas a eliminarlo completamente de ti esa respuesta. No sabes a veces que En otros se choca más, ¿no? Entonces se ponen nerviosos, no saben qué hacer. Si de repente dicen, ya no me... Y el paciente te mira así, ¿no? Señora, ¿qué tiene, no? No le va a hacer nada. Pero tú ya pues, solamente estaba pasando. Pero esa respuesta también se da a otros niveles. Quizá no de esa manera, pero sí puede haber una respuesta similar ante otros estímulos de preocupación, estrés y ansiedad. El cuerpo también va a producir una respuesta hacia esos estímulos, que no lo puedes tocar, pero sí lo percibes. ¿No es cierto? Entonces, la primera zona que se va a tensar cuando hablamos de estos problemas es el área cervical. ¿Bien? Los músculos aquí de tu cuello, hombros, se tensan involuntariamente. Si el estímulo, esa preocupación, esa ansiedad se resuelve, no pasa nada. Ok. Pero si es crónico y es constante, ¿cómo crees que esa musculatura también va a llegar a qué? Se va a llegar a afectar. Claro. Entonces, viene por ahí también, vas a recibir pacientes que vengan así, aunque no quieras. Aunque no quieras. Entonces, parte de tu tratamiento, bueno, va a ser escucharlo pues, al paciente. Te va a contar su vida, te va a contar que si perdió al familiar, si le engañó a su esposa, a su esposo, o si de repente está en un triángulo amoroso que le causa preocupación, estrés, tú no sabes. Tú vas a escuchar de todo en tu consulta.
¿Ya? Tu función es escuchar y callar. Escuchamos una historia de vida. Una historia de vida. El paciente, así es. Él, cuando se va, tú no le has dicho nada, pero te va a decir, me siento mejor, te va a decir, has aliviado. Te va a decir. No solo por tu masaje, sino por haberlo escuchado. Entonces, desarrollen también un poquito la tolerancia, sobre todo, a lo que puedan escuchar. Hay pacientes que también van a hablar de repente incoherencias. Tú no sabes, a mí me tocó también pacientes que hablan tontería y media, ¿no? Profesor, disculpe, ¿alguna Ujú. vez se ha cargado usted? No, No. Eso también. ya, ahí vamos a aclarar eso. Quizá llaman carga al hecho de que terminas cansado o terminas adolorido, Dolor de cabeza. estresado un poquito también tú. O, o escuchar quizás Quizá, tantas cosas sí, que quizá al son los escuchar también, problemas, ¿no? Como que entonces no lo tomen personal, no se metan tanto en la historia, solamente que la hago. Y dijiste, ¿que sí? No, no, ya eso. No, no. Traten de, sí, pasa eso, sí, traten un poquito de, no ¿no? le haces De, caso, te das cuenta que no le estás dando, diciendo caso. o sea, más o menos, escúchalo, participa, pero no te metas tanto en, porque también puede que sí. No, indagar, más bien apoyar. A veces tú te sientes, se va a sentir mejor, pero no Ah, sí. indagar en el tema. No indagar mucho en eso, Tú sí. te sientes cansada y veces dices su energía, a mí me pasa eso, psicológicamente también a veces estamos pensando, ¿no? Que a mí me pasó cuando hacía masaje, Ujú. cansada, llegaba sin ganas, ¿y qué te pasó? Creo que en vez de yo me sentía más, pero eso era, no sé cómo, yo presentía como hablaban, se te pasa, que esto, y ya psicológicamente ya yo con esto estoy haciéndole masaje, pensando esto. Puede ser, pero también, o sea, no se sugestionen. A eso me refiero. Ahora, también cuiden su postura. Ahora, para hacer los masajes, tienen que cuidarse de su postura, si no también van a cansarse. Es normal que se cansen. Es normal. Profesor, una pregunta. Sí. Y o sea, no es verdad que cuando realizas masaje te caes. No, no, si lo, o sea, no, yo eliminaría primero otras causas, como por ejemplo la sugestión, el cansancio de mi propio cuerpo que no mantuve una buena postura durante mucho tiempo. Porque a veces dicen, agarra, lávate las manos, toca la Sí, pared, ya, agarra ya el es creencias, sol. yo creo que son más creencias. Si te funciona bien, pero en mi caso, al menos, yo nunca he seguido ninguna de esas cosas, nunca me siento cargado, pero sí cansado a veces porque venía uno, otro, otro. Y si tienes que estar 20 minutos, 30 minutos, una hora pues con uno y luego con otro, te vas a cansar. Si no mantienes una buena postura, si no aprovechas el peso de tu propio cuerpo para hacer el masaje, te vas a cansar, vas a terminar así en la noche vas a estar así, estoy cargado, no, no estás cargado, estás cansado, cansado, ¿ya? Bien, para ir terminando ya. Bien, ya dijimos que el masaje terapéutico es una técnica que se utiliza con efecto para lograr efectos fisiológicos, ¿ya? Y profesor, es algo normal cuando tú le haces masaje, o sea, lo terminas de hacer masaje y estás sentado en el sillón, Sí, claro. y te miran, o sea, hablan. Eso me ha pasado hace 3 días, o sea, una pareja que hacerle masaje, Ya. ¿no? Su esposa primero le hizo masaje y ella decía que no dormía, que no se ya le hice su masaje, todo, todo con su cuerpo, ¿no? Y de ahí a su esposo ya empecé y la señora casi se quedó dormida Sí. y no paraba de hablar y la señora, su esposo se reía, pues no, que está durmiendo, que de tiempo. Está de fase REM. Le hemos preguntado cuando Ajá. le dejamos que descanse y después ahora pasa de una hora y media, se levantó y después estábamos hablando y no se recuerda nada. No, obviamente no. Y Claro, es eso es, normal, entonces. a nivel subconsciente pasa eso, sí, déjalo Está tan nomás. relajada. Sí, tu función es lo que haya dicho ahí, si escuchaste algo raro, no, déjalo. Se reía, su esposa se reía y yo también así, pues no, miraba, Ujú. no. Yo por primera vez me pasó eso. Sí, miren, va a haber casos incluso de que el paciente le hace su masaje, se para y se marea y tiene que sentarse así un rato. No se asusten, es normal, es normal. Ya, me ha pasado. Una paciente le dice así, como la que llegó contigo, trabajamos toda, listo, gracias, terminamos toda la sesión de terapia, ¿no? No solo fue masaje, fueron otras cosas, pero el masaje lo dejé al final y cuando se despertó, se paró y se quiso caer, tuvo que sentarse en la camilla un rato.
Digo, así es normal, porque abre circulación, la circulación llega, alivias la compresión, esos vasos sanguíneos se liberan, llega más al cerebro y el cerebro recibe un shock. Ahí, ¿no? Entonces se estabiliza un poquito y luego se va. Pero ese día duerme, pues. Pero la señora se levantó ayer Ujú. y yo le miraba, me sentí un poquito, porque así es como le digo, porque llorar mucho. Entonces se puso y No, es así normal, bien cansada, es normal. así se espantó de otra manera. Sí, es normal. Miren, ¿por qué pasa esto? Porque yo voy a lograr estos efectos fisiológicos, voy a aliviar el dolor, voy a mejorar la circulación y voy a reducir, ¿qué cosa? La tensión muscular. Cuando yo reduzco la tensión muscular, va a mejorar la circulación. ¿Por qué? Porque descomprimo también la tensión sobre los vasos sanguíneos. Entonces más sangre, más oxígeno llega hacia dónde, hacia el cerebro. Por eso la persona puede experimentar tanta relajación que se queda dormido o tanta sangre llega hacia el cerebro de golpe que se marea y se estabiliza y luego ya no pasa nada. ¿Bien? A ver, seguimos por aquí. Ya, bueno. Ok. Vamos a reiniciarlo porque... No. Eh, ¿Dónde? Ah, mensajes en el chat. A ver, vamos a ver. Ahí está, me estaban participando. Gracias. Gracias. Gracias, Diana. Discúlpame, recién veo tu mensaje si estás en línea todavía. Bien. Sí, sí, sí. Es que en realidad debería poder escucharlos, pero no los escucho. Humberto Rodríguez. Gracias, Humberto. Humberto creo que es mi alumno de otra clase también. Bueno, ya que hablamos de esto, este, bueno, ustedes, es irónico porque los que nos dedicamos a esto muchas veces, este, muchas veces nadie nos atiende a nosotros, ¿no? ¿Quién le habla? Yo no me he hecho masajes desde que salí de la carrera. O sea, 17 años que no hago, ¿no? Y la vez pasada se me ocurrió, ya, ya van a hacer. Les cuento. La vez pasada se me ocurrió decirle a los chicos de manipulaciones vertebrales que también ellos ya les enseño, o sea, ya saben algunos, o si no, les enseño a hacer los masajes, porque no se puede trabajar paciente en frío, como regla general de la quiropraxia. Y les digo, los miro, les digo, ahí siempre en un rincón se hacían entre ellos. Y si escuchaba que gritaban, ¡ah! Gritaban así, todas las clases eran así. Entre ellos se paraban así. Entonces, les digo, a ver, hágame. Le digo, no, hace tiempo que no me hago. Ya, me dice, venga, profesor. Ah, me echaron en la camilla, uno me agarró las piernas, me dice, aso. Eh, no, pues yo no doy experimento, ya no me acordaba, como, yo sí hago, pues, pero que me haga a mí, es raro. Y me han hecho gritar o sea, yo he sentido la presión tan fuerte que me han dejado de dormido como 5 días. Sí. Pero está bien, profesor. Sí, está bien, eso es normal. Si yo no conociera cómo son los efectos, yo diría, me han hecho todos como me han hecho mal, no sirven, no valen. Hay pacientes que no podrían pensar eso de ustedes. Para eso ustedes le van a decir, señor, voy a hacerle esto, posiblemente le quede doliendo unos días. Si le queda doliendo unos días, se toma una pastillita de lo que solamente usted tome para el dolor. Sí, Listo. a mí doctor, y es doloroso, Mm. pero no dejé de hacer mis cosas. Claro, no es extremo, pero sí queda, Normal, cuando mucho caminas queda mejor doliendo. todavía, pero si te toca, te duele. Pero Sí. eso no te impide hacer. No, a mí sí, yo cuando caminaba sentía Pero eso. sí, claro, te sientas a subir las escaleras. Sí, ¿ya? Entonces dije, no, tengo que hacerlo más seguido porque si no... Entonces, eso va a pasar. Cuando ustedes trabajen con alguien, informen. Sobre todo van a aprender acá también a hacer trabajo, masaje deportivo también, descargas musculares. Y a mí me hicieron eso, pues descarga muscular, y eso duele. ¿Ya? Tampoco, bueno, van a ser, o sea, Lo vamos a torturar, pero claro, no van a ser pues verdugos de su paciente, ¿no? No, o sea, Pero siempre, hay contraindicaciones, ¿no? claro, siempre con tolerancia, No a todos se les puede hacer un masaje tan intenso. claro. Sí. profesor, se recuerda cuando recibí curso de
no, de masaje, Ujú. de recuerdo yo tengo el local, Claro. y después una chica me estaba haciendo, una compañera, ¿no? Me estaba haciendo su y todo, ¿no? Y Ujú. un compañero vino, un gordito, y el profesor me agarró que yo algo normal que me está haciendo, pues, ¿no? Y de verdad que 2 semanas aguanté para que no me podía hacer. El profesor tenía que venir, al profesor Luis, el colega, Ya. y él me tenía que arreglar porque tenía que aguantar, de verdad, porque Muy tosco su canción, claro. ay, demasiado, porque de verdad que no podía dormir, que en vez que relajarme me hizo mal. Sí. ¿Y qué me dice todavía mi compañero que estaba? Me dice, yo a mis pacientes le hago con ese de rodillo de aplanar en la panadería, con eso. Y luego pues, con eso me aplanaría todo el hueso. Claro, no, o sea, que sí, vamos a, a ver cómo se dosifica la intensidad, ¿ya? Sí, así me Sí, sí, sí. Sí. El masaje relajante es así, ¿qué tensión? Ajá. Ese tacto, esa sensibilización la vamos a desarrollar en las prácticas. Sí, Aquí. porque el profesor me he escuchado, Sí. que le pone mucha fuerza, le duele, como que no le asista. Otros efectos que voy a lograr es esto justamente, por ejemplo, mejorar la inflamación a través del sistema linfático, estimular la linfa, la circulación de linfa. Miren ustedes ahí, por ejemplo, a ver. Antes del drenaje y después del drenaje. Miren ustedes ahí. Vamos a aprender a hacer también aquí un drenaje linfático. ¿Ya? Así es. Ahí está. Las técnicas comunes de masaje, tanto superficial, más profundo, ¿no es cierto? Hay técnicas como el deslizamiento, la fricción profunda, amasamiento. Ahí están, los pueden ver en video, cada una de ellas. Miren ustedes, no son iguales, no voy a usar todas para todos, ¿ya? Van a ver otro tipo de masajes como estos. Ah, sí, no hay para qué. Ah, el hueco poblito no, muy suave, se toca mucho. Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? El amasamiento, ya sea con manual o con ya, ahora hay ayudas, ¿no? Como las pistolas de percusión. Y también, pues, las famosas fricción profunda. ¿Sí? ¿Cuándo se indica un masaje? En caso de dolor articular y muscular, estrés y ansiedad, lesiones deportivas, trastornos circulatorios, fibromialgia o dolor crónico. ¿Ya? Todo en fase crónica, no en fase aguda, ¿ya? Ahí está. Contraindicaciones. ¿Cuándo no voy a hacer mi masaje? Bueno, indicaciones, infecciones en la piel, o hay una lesión ósea, enfermedades cardíacas graves, embarazo con mucho cuidado, cáncer. ¿No? Esos casos yo voy a evitar. ¿Ya? O varices también. Dependiendo, si es una varices pues ya grande, no, ahí no se toca. Si son arañitas, pues no. ¿Mm? La lactancia sí, Sí, pero muscularización más. claro, cuando no, ya no, ahí ya es otro tratamiento, ahí no nos metemos ahí. Bien, tipo de masaje que vamos a aprender a hacer aquí. Masaje relajante, tipo spa. Tipo spa. Esos son chéveres, ¿no? Estos no tanto, pero también lo van a aprender a hacer. Descontracturantes, también. Transverso profundo, para tendinitis, tendinopatías. Vamos a aprender a hacerlos también. Cuando haya quedado puntos ahí de inflamación de tendón. Masaje deportivo. El masaje deportivo antes de la competencia, después de la competencia y después la descarga muscular. No son lo mismo. ¿Ya? No son lo mismo. Bien, además o menos tener una idea de que si no tienen ya un consultorio hecho, como más o menos debería tener, ser un consultorio de masaje, ¿no? Ven en la foto ahí, un sitio, no tan, si no necesita ser tan grande, basta una camilla, por ahí unos adornitos, aceites aromáticos, lo que ustedes quieran ponerle sin que sea tampoco tan cargado para el paciente, ¿no? No sea que compren un incienso porque sea pues grandazo así, esos que perfuman todo el área y no hay más, no corre mucha aire, ¿no? O sea, no van a, no ahoguen al paciente. Tipo de camilla, Normal para masajes, normal. la que tiene una abertura en la Sí, parte sí, de sí, la tiene que tener cabeza, abertura. claro, como que
con huequito, ¿ya? Sus sábanas, por lo menos unos 3 juegos, ¿no? O No descartables. tiene nada que ver esa camilla que rueda. No, cualquiera puede ser cualquiera. Yo tengo las dos. Tengo tanto la que portátil, que se usa como una maleta, o como una así estática también, fija. Hay unas que son de aluminio ahora, más resistentes. Puedes graduarle la altura incluso. Y pesan menos que las fierro. Son más anchas. Y también te Más ayuda a la cómodo. persona de tu estatura, te ayuda a masajear bien. porque O bajarle un poquito la... no se puede. Sí, La de aluminio. la de aluminio. Es mucho la diferencia. Es casi un poquito menos del doble, pero tampoco es tan cara. Ha bajado, y si lo buscas por Marketplace, incluso encuentras gente que... Sí, pero si lo buscas por Facebook, hay gente que lo revende en buenas condiciones y ya está. Más barato. Son más modernas. Ya, por ahí va, ¿no? Más o menos por ahí. La ventaja es que la otra puedes trasladarla más. Si te contrata alguien que quiere que vayas a su casa y tú y yo, ok, pero voy con le cobras más, pero vas a ir con tu camilla, con tu taxi, ya, pues hay gente que te paga. Ya, y vas a atender, de repente aprovechan y la misma familia se tiene 1, 2, 3, ya, pues justifica, ¿no? Vas con te vienes con tu kit, 300 soles ahí, en el bolsillo por 3 horas de trabajo. No, más o menos. Entonces, digamos que justifica, ¿ya? ¿Qué más vamos a aprender aquí? ¿A evaluar a quién? Al paciente. Ya, no es, viene y hago un masaje porque quiere, me dijo, ya, hay que evaluar. Hay que evaluar. Las técnicas de masaje y la finalización también. ¿Cómo termino yo? ¿Ya? Hago mi masaje, todo, ok, ¿y de qué manera lo termino? Si fue intenso a la mitad, ¿de qué manera yo debo terminar? ¿Qué más vamos a aprender aquí? A hacer estiramientos, que vienen un muy buen complemento para el masaje. ¿Ya? Los estiramientos. Sí, claro. Con cuidado nada más. ¿Qué más vamos a aprender? El uso de agentes térmicos como el frío, el calor, en qué partes, en qué momento se aplica, cuándo sí, cuándo no. Con piedras calientes, vayan haciéndose una idea de lo que van a traer después en el segundo módulo. ¿Ya? Vayan consiguiéndose esto, piedras volcánicas. ¿La compramos o no vamos Aquí hay para practicar. No, se compran esto, se compran. Al río. ¿Ah? Sí. A ver, yo he trabajado con esto, tanto húmedas, calientes tu hervidor, ahí metes las piedras, las sacas, pero hay una que viene con maletita ya. La enchufas y calienta. Más práctica. Hay una maletita rosada, que Ya. es de la mejor calidad. Ya esa. Aquí hay unas para practicar, no hay problema, pero ustedes igual cómprense porque le van a usar. ¿Ya? Esto es bien agradable hacer esto. No sé, no lo sé cómo es, no me han hecho, pero cuando se han hecho entre las alumnas. De efectos térmicos, de calor. Ya lo vamos a ir defendiendo después. Aparte puedo usar ¿Compresas calientes? No. O usas eso o usas esto. Uno de ellos. Ya. Ahora, esto viene bien cuando no tiene mucha fuerza en las manos todavía. Usas la piedra para ayudar a hacer más presión si quisieras. ¿Qué más vamos a aprender aquí en este curso? La descarga muscular. Ya, la descarga. Esto es bien útil. Bien útil. En el ámbito deportivo te puedes desempeñar también con esto. Con lo que se van a aprender aquí también, tranquilamente, en el ámbito deportivo, la haces. ¿Qué más? Drenaje linfático. Lo que justo hablábamos. ¿Ya? Ventosas, también vamos a aprender a usar ventosas. El C está 40 soles de emancipación. Así con pistola. Así tal cual. ¿Ya? Podríamos usar de repente las con fuego, pero en la práctica es más rápido y más práctico hacer esto. Puedes graduar la succión también. Y puedes hacer las ventosas deslizantes, graduando la presión. No todos obedecen a la misma presión. No te pierdas el curso, no te pierdas el curso. Ya sería para el masaje ya relajante y eso para poner el... Claro, vamos a ver cómo se trabaja eso. No, por eso. No se pierdan, van a aprender a hacer esto también. ¿Ya? ¿Qué más? Liberación miofacial. Cuando el paciente viene así, duro, como una roca. ¿Qué hacemos? Ya, ahí van a aprender a hacerlo. ¿Ya?
¿Qué más van a aprender? El shiatsu, la digitopresión también. Es bien útil esto, bien útil. Yo pensaba que era masoterapia que decía que para que dejan regia. Ya, ahí van a aprender también a hacer, ahora también van a hacer reflexología podal. Bambú, ayudas como el bambú. Esto sí, lo venden creo en el barrio chino. En emancipación creo que no han encontrado. Ya, y esto también. Esta es la última clase, viene esto. La última ya, la última. Donde terminamos, ahí viene. Estético, ¿ya? Este es más para estética también. Van a aprender a usar rodillo. Sí, es set, es set. No, no tiene nada que ver. No tiene hecho. Estándares. Y es normal cuando se hace masoterapia, profesor, que te dejan ver de por ejemplo, yo, mi ignorancia, porque me aquí a barrio chino, Ya. para bajar de peso, ¿no? Que iba a ir al encierro, no sé, que ¿Ya? que yo no he venido a otras cosas he venido, pero me ocurre de entrar a hacerme. Pero con ampolla me aplicaron ampolla me bajaron y me masajearon. En vez de ir a mi pueblo, ir sano, ¿no? Todo verde, verde. Tú querías quedar como, tú querías quedar como la Kardashian, como la Kardashian. No podía tener que caminar con ropa, ni siquiera de entrar a la cocina. Es que eso duele. Duele, ¿ya? La belleza cuesta. Y así me dijo. La belleza duele. En ese momento que me hicieron, dije, oye, ¿para qué arranco mi salchipollo? ¿Para qué? Ay, no, ahora ya no. Y me cobró la decepción, era 750 me iba a cobrar. ¿Que por una sesión? No, por 7, creo que 7 secciones. Ah, bueno. Sección ya. Pero yo en una sección que le he dado 150 ni más. Ya, pero ahí está más o menos los precios, ¿ya? Ahí están los precios más o menos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a aprender también a hacer. Entre ustedes van a practicar. Y cada clase que avancemos, de todas maneras van a repasar las anteriores, en la práctica, en la práctica. Porque se empieza... No, el primero entre ustedes. Ah, eso sí, un ratito, pongan atención, por favor. Un ratito. Yo les pido, de todo corazón, vengan con ropa adecuada para hacer ese masaje. Algunos vienen con jean, vienen con, no sé, otras clases con body, pues, no, vengan con un top, vengan con short, traigan aparte una ropa, van a hacerse masajes, están en clase de masoterapia, no se avergüencen, ¿ya? Por último, van a ver, hasta en Brasil se van a caer porque tenemos que tener la espalda libre, es normal, traigan sus toallas, eso le va a pedir el material, pero no vengan pues con una, así pues, se tienen que quitar la ropa para masajearse, pues. Entonces no tengan vergüenza, ¿ya? Entonces, vengan con un short, pues traigan aparte un short, pues para que cuando trabajemos piernas, para ver cómo es. Por favor, porque si no se van a perder las prácticas. Ustedes al final no van a poder hacerse. ¿Y qué van a hacer? Se pierden las prácticas. No. Entonces, cuando ya desarrollemos cada clase de esta, va a haber una parte teórica donde yo voy a fundamentar todo lo que digo. A mí me gusta fundamentar lo que digo, ¿ya? Todas las clases que van a ver han sido sacadas de libros, de bibliografía que se usa. No ha sido que se me ocurrió o que lo busqué en Google y lo puse. Ya no, va a ser sacado de bibliografía. Entonces, me gusta sustentar eso para que ustedes tengan base científica de lo que hacen. Entonces, pongan atención, si no hay algo que no se comprende, ¿cómo? ¿Puedes repetir? Sí, puedo repetir. ¿Ya? No hay problema, no hay problema. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Chévere. Dice que no hemos empezado todavía. No te la pierdas. No, porque ya tengo los materiales. Ya. Ok. Hasta aquí. Profesor, no se le escucha, disculpe, no se le escucha, no se le escucha.
Buenos días, no sé la voz que se escucha.